Muy buenas tardes a todas las amigas que nos están viendo el día de hoy. Estoy realmente muy contenta de iniciar estos nuevos programas que se llaman Pregúntale al experto. Así que hoy tenemos una experta que es Elena Marcos Martín. Ella es médico especialista en medicina de familia y comunitaria. Se dedica a mujeres con problemas de salud, ginecología y matrimonios con problemas de fertilidad. Previamente ha trabajado en urgencias, atención primaria y también ha formado eh, en ciudadanos, perdón, cuidados paliativos. Ya no puedo ni leer, disculpa. Ha estado en cuidados paliativos. Además, se ha dedicado a divulgar en las redes sociales conocimientos acerca de la fertilidad y el ciclo femenino. Le apasiona la nutrición, el deporte y la visión integrativa e integral de la persona. Ha realizado varias estancias en Estados Unidos con este propósito, habiendo cruzado ahí la formación en naprotecnología. Después nos tendrá que decir qué es esto. Claro. Asimismo, es monitora de métodos naturales para conocer la fertilidad, docente en cursos sobre el ciclo menstrual, cómo potenciar su fertilidad, alimentando tu cuerpo, mundo emocional y espiritual. También ha enseñado en la universidad en cursos de comunicación con el paciente para estudiantes de medicina y actualmente pues reconoce la gran importancia del mundo emocional y como complemento a todo lo anterior, como si fuera poco, está estudiando el grado de psicología. Muy bienvenida, Elena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer y un honor. Y bueno, me gustaría preguntarte esto, ¿qué es la naprotecnología? Bueno, esta pregunta me la hacen mucho. Encantada, Gaby, de estar aquí con vosotros, por supuesto. Y bueno, es una ciencia que estudia, bueno, que coopera con el ciclo femenino. Es decir, de lo que trata es de abordar problemas de ginecología femenina de un modo cooperativo, o sea, buscando un diagnóstico y solucionándolo. Es la tecnología procreativa natural. De ahí viene este nombre tan raro. Bueno, pues muy interesante, qué bueno que nos puedes decir de qué se trata. Y bueno, el tema que nos trae el día de hoy, por el cual queremos consultar a una experta, es el tema de la ansiedad. La ansiedad, yo creo que es un tema que actualmente está en el aire y siempre ha existido. Toda la vida las personas nos hemos puesto ansiosas por diferentes situaciones. Ya veremos que también tiene su parte, su origen biológico y natural, ¿sí? Y que además debe de estar presente en ciertas circunstancias. Es bueno que esté ahí, pero en esta situación de lo último que hemos estado viviendo, pues la ansiedad, por desgracia, ha estado como más presente en la vida de la mayoría de las personas por diferentes motivos. Por lo tanto, es muy importante para mí y para todo mi equipo que podamos hablar de este tema, pues explicar qué es, cuál es su origen y sobre todo desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Qué relación tiene lo que sentimos a nivel emocional con el funcionamiento de nuestro cerebro? Pero me gustaría que empezáramos por definir qué es la ansiedad. ¿Nos puedes definir, por favor, este? Sí, claro. Bueno, me parece muy interesante todo lo que comentas. Es verdad que la ansiedad, como tú has dicho, es un proceso natural porque es una emoción. Entonces, es una emoción básica. Básica significa que todos tenemos la ansiedad, ¿no? En nuestras emociones. No es primaria en cuanto a que no es las primarias, son las emociones, ¿no? Con las que nacemos, pero sí que es básica en cuanto a que es una emoción, pues que es de las primeras que aparece y que tiene mucho que ver con el miedo, como también has dicho. Tiene que ver con el miedo porque la ansiedad se enraiza en el miedo y es un proceso de, bueno, de defensa ante una potencial amenaza. Podríamos decir que es un miedo sin estímulo, ¿no? Cuando tengo miedo, ¿de qué tengo miedo? Pues de que viene un tigre y me come, o de que viene un virus y me infecta. Pero la ansiedad es
que estoy anticipando un suceso desagradable o amenazante que me puede pasar. Así la podríamos definir. Evidentemente es importante porque en el cuerpo necesitamos percibir, ¿no?, cosas, amenazas que pueden venir para poder enfrentarnos a ellas. Pero claro, cuando esto se exacerba es cuando nos da problemas, como tú has dicho. Muy bien, pues creo que nos ha quedado suficientemente claro que la ansiedad es una situación biológica que está ahí por un motivo y que ese motivo, como dices tú, es que si tenemos que huir de algo, pues todo se active para que podamos huir, ¿no? Eso Entonces, es. ciertamente si tenemos que huir del tigre, que en la ciudad no nos va a pasar, pero bueno, a lo mejor tenemos que Esperemos. huir de algo, a lo mejor tenemos que huir de algo, ¿no? De una situación que esté sucediendo, pues todo se activará para que podamos hacerlo. El problema es cuando, como dices tú, no hay una cuestión real de qué huir y entonces simplemente es a nivel mental que estamos anticipando una situación que estamos imaginando, ¿no? Creo que Eso es, esto es lo que he entendido. eso es. ¿Hay alguna relación entre lo que le llamamos estrés y ansiedad? ¿Es lo mismo o son diferentes cosas? Son diferentes cosas, están muy relacionados, eso es cierto. El estrés es más bien, lo podemos definir como un proceso psicológico que es para, también sirve para adaptarnos, pero es diferente a las emociones. O sea, no es una emoción en sí como la ansiedad, sino que es un proceso de adaptación que sobreviene ante lo que llamamos un estresor. Un estresor es toda aquella situación, persona, elemento que viene a perturbar, entre comillas, nuestro equilibrio, ¿no? O que sentimos como una amenaza. Claro, esto en el pasado, ¿no? Cuando vivíamos en las cavernas o en el bosque, pues eran eso, un tigre, un animal o la tribu vecina, enemiga, y ahora los estresores son distintos, ¿no? Pues son enfermedades, son un atropello de un coche, son el jefe que me está agobiando, pero nuestro cuerpo reacciona de la misma forma ante el jefe estresante, ¿no?, que ante la amenaza de un animal salvaje que viene a por mí, ¿no? Entonces, es cierto que ante estos estresores, pues el estrés, digamos que es la adaptación, ¿no?, a estas amenazas que se me presentan en mi vida diaria, que pueden ser más o menos grandes, ¿no? Y también yo puedo percibirlas de modo distinto, ¿no? Hay gente que tiene el mismo estresor que otra y sin embargo, qué diferente la respuesta de cada uno también, ¿no? O sea, que eso también es Claro, interesante. supongo que tiene que ver mucho, lógicamente, ahí entraría, pienso yo, la parte psicológica, ¿no? De que tiene que ver mucho con el tipo de temperamento que tiene cada persona, ¿sí? Que si eres primario, si eres secundario, si eres capaz de un primario lo tomará con más calma y con más, con más cabeza, con más lógica, ¿no? Y un secundario pues le afectará muchísimo más. Sí, Entonces, claro, esto también tiene que ver con tu propio temperamento y tu sí, propia manera de ver la vida. Y yo creo que también de cómo te han educado, ¿no? Todo claro, sí, lo que has sí, aprendido, en fin, que por eso es diferente, como dices tú, en cada persona no le causa lo mismo, pues un mismo evento, se reacciona diferente en cada persona, ¿no? Bueno, pues ujú, la ansiedad ha acompañado a la humanidad desde siempre, como decíamos, pero a mí me da la impresión de que aún más en esta época, ¿no? Que hablábamos de esto, sobre todo a raíz, pues, de todos estos acontecimientos desgraciadamente relacionados con la pandemia, ¿no? ujú, A mi consulta, déjame contarte que llegan personas diversas que generalmente reportan estar cansadas física y emocionalmente o emocionalmente. También reportan sentir miedo, inseguridad de la situación, del trabajo, incluso de sus relaciones personales, de pareja, con amigos, etcétera. Y pues me dicen que todo eso los estresa, los pone muy ansiosos. Yo he llamado al conjunto de todo esto, ¿sí? Lo he llamado el cansancio pandémico, ¿no? ujú. Todas estas diferentes características. Ahora bien, me gustaría que tú, por favor, nos expliques cuál es el origen de la ansiedad. Se sabe que es un proceso natural en algunos casos, ¿no? A nivel cerebral,
a nivel mental, ¿cuál es el origen? O sea, ¿cómo desde el punto de vista médico se origina? Bueno, pues en esto en el tema de la ansiedad, bueno, en general en todas las emociones, y la ansiedad no es una excepción, tenemos dos estructuras muy importantes cerebrales, que son las que nos explican cómo es el procesamiento. Primero es el tálamo. El tálamo es una estructura que está, bueno, como en la base del cerebro, ¿no? No puedo señalármelo porque no tengo los dedos dentro de la cabeza, pero en la base del cráneo, digamos que está el tálamo. Y el tálamo, bueno, es como la zona que está entre los ambos hemisferios cerebrales. Y esta zona es como si fuera una estación de paso, ¿no? Como donde tienen que hacer paso pues todos los estímulos que suben, que percibimos del exterior, pero también a la vez es como un filtro, o sea, ayuda a que cada estímulo vaya a donde debe ir para ser procesado, ¿no? Todas las emociones son estímulos que necesitan un procesamiento cognitivo, y todas tienen en mayor o menor parte un procesamiento que no siempre es totalmente consciente, pero lo es. Entonces, esto quiere decir que aunque yo perciba o sienta una emoción, el qué hacer con ella, ¿no? Sí que puedo tener cierta decisión, y eso es muy importante, ¿no? No somos ahí llevados por las emociones, sino que podemos también procesarlas y responder a ellas. Y el tálamo transmite estas emociones que nos llegan, estas sensaciones en forma de emoción, a la amígdala, ¿no? La amígdala es otra zona que está en el cerebro. Se llama amígdala porque tiene forma de almendra, que es lo que significa en griego. Todas las regiones que en el cuerpo se llaman amígdalas es porque tienen forma de almendra, que hay varias, ¿no? Las amígdalas en la garganta o la amígdala lingual. Y la amígdala lo que tiene mucho que ver con el procesamiento emocional y también con la activación para lo que tú comentabas, la secreción hormonal. Es decir, eh, cuando hay una respuesta a, por ejemplo, a la ansiedad, ¿no? Tengo diferentes tipos de respuesta que puedo producir. Cuando la amenaza es muy directa, hay una respuesta que se llama rápida, que es lo que nos da la respuesta de lucha o huida, ¿no? Que es como algo que tiene que ser ya. O sea, o lucho con este enemigo o me voy corriendo, ¿no? El fight or flight Sí. famoso, ¿no? De los anglosajones. Pero cuando el estímulo, la respuesta no es tan directa, sino que es un poco más elaborada, ahí es cuando comenzaría a producir las hormonas que tienen que ver con la ansiedad. ¿Qué hormonas tengo? Bueno, pues la respuesta rápida ante el estrés es lo que se llama la adrenalina, que es lo que me haría respuesta de salir corriendo ya, ¿no? En medio segundo, que es una respuesta muy rápida y que dura muy poquito tiempo, ¿no? No se mantiene en el tiempo, porque nos daría un patatús, vamos, porque la adrenalina hace que mi corazón vaya más rápido y que yo pueda salir eso, corriendo o luchar, pero es una respuesta muy breve. Y para la respuesta más a largo plazo, tengo la hormona que se llama cortisol. Entonces hay unos caminos que van del cerebro, ¿no? De hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, que son las que producen el cortisol, que es una hormona de adaptación al estrés. ¿Qué pasa con esta hormona? Bueno, pues pasan muchas cosas, pero lo fundamental es que es una hormona que me ayuda a aumentar mis niveles de energía, estar más despierto, más alerta, más vigilante, luchar y hacer frente a las cosas, pero es una respuesta que si se mantiene muy prolongadamente en el tiempo, puede primero agotarse, ¿no? Por exceso de necesidad, y también puede dañarme, destruir incluso partes cerebrales, proteínas, que es toda esta parte que tú denominas, ¿no? El cansancio pandémico. ¿Por qué la gente está tan cansada, ¿no? Como sin proporción a las cosas? Porque dices, no es que hayan estado en el campo trabajando de sol a sol, están cansados emocionalmente, ¿no? Y es por este tema de las hormonas, que están agotándose y funcionando pues demasiado por encima del nivel que deberían. Sí, sí, este tema de las hormonas realmente es muy interesante, ¿no? Porque, como dices tú, es lo que finalmente nos provoca pues, todos esos cambios que sentimos, ¿no? Que el corazón late muy rápido, Eso es. Ujú. lógicamente yo tengo entendido, si tengo que huir, pues se envía toda la sangre, se envía a los grandes músculos con el objetivo de que Claro. tengas la capacidad de huir y todo eso, pero también ocasionan
afecciones, como por ejemplo, en el caso del cortisol, que te pueden provocar insomnio, porque si Sí, tú estás ansioso, lógicamente la hormona está ahí, como dices tú, es una hormona que te activa a estar precisamente despierto y sí. viendo la situación, y entonces una persona que está ansiosa, pues es una persona que tiene problemas, que no duerme, y de ahí también mucho el cansancio, ¿no? Esa, Sí, se da esta paradoja, ¿no? De que la gente está agotada, pero no duerme mal. O sea, estoy agotado, ¿no? Me tumbaría y dormiría 20 horas, pero no puedo dormir, ¿no? ¿Por qué? mm, Porque tengo la hormona de estar alerta, ¿no? sí, O sea, el problema de estas hormonas, bueno, el problema, las hormonas funcionan bien para una adaptación durante un tiempo, pero sí, como pasemos el tiempo ya no, y entonces nos pone el cuerpo en modo supervivencia, sí, no en modo vivir normal, sino en claro. modo vida amenazada. Y claro, esa vida amenazada no podemos mantenerla mucho tiempo porque tiene todas las consecuencias que comentas, ¿no? Claro. A ver, yo he observado en quienes acuden a mi consulta que aquellos cuyos pensamientos están mucho tiempo en el futuro, es decir, lo que tú decías, están adelantando acontecimientos, son los que presentan más cuadros de estrés o ansiedad, Ujú, porque se sienten vulnerables ante eventos que perciben sin control por su parte, pero además son eventos que no son reales, que no existen más que en su imaginación, y sabemos que el 99% de las veces eso no llega a suceder, lo que están imaginando, ¿no? Eh, ¿Tú nos puedes explicar qué pasa a nivel cerebral? ¿Qué zonas se activan del cerebro cuando tenemos esos pensamientos? Sabemos que se generan unas hormonas, las que tú ya nos has comentado, ¿no? ujú. Entonces, tú nos decías anteriormente, si tenemos que huir, se genera la adrenalina o el cortisol, ¿no? Ujú, Y eso está perfecto si tenemos que salir huyendo por algo, ¿sí? Se me está cayendo la casa porque tiembla, pues sí, tengo que salir corriendo, ¿no? Se está quemando algo, pues tengo que salir corriendo, porque aquí, bueno, no tenemos al tigre que me persigue, sí, espero, pero, espero. pero bueno, hay lugares del mundo donde yo sé que si a la casa les llega un oso, ¿no? Allá en Canadá y aquellos lugares, ¿no? Ujú, Pero bueno, tienes que salir huyendo de una situación, ¿no? ujú, Y va muy bien, pero yo sé, y seguramente me lo vas a confirmar, que una vez que termina ese acontecimiento, los niveles hormonales bajan y vuelves a tu estado de relajación. Ahora, ujú. ¿qué pasa en lo que yo te estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo observo en la consulta de terapia, ¿no? Que las personas te dicen, es que yo tengo miedo si me van a despedir del trabajo. Yo no estoy seguro si me van, estoy inerte, no estoy seguro si me van a regresar nuevamente a trabajar. Mi pareja está también sin trabajo. Nos vamos a quedar los dos sin nada. O los dos estamos en este momento sin nada. Mis hijos tienen tal o cual problema. Estoy hablando de la pandemia, pero también podría de ser de cualquier otro tema que está dando vuelta en la cabeza de esa persona. Ujú. Entonces, como dices tú, estas hormonas se están generando de manera constante. Pero bueno, explícanos tú, por favor, entonces, estos pensamientos, pues yo les digo negativos, que están, pues son recurrentes porque están ahí y si no los solucionas a nivel hormonal, ¿qué te pasa? Bueno, pues pasa lo que comentábamos, que al final, si yo estoy retroalimentando mi cerebro, ¿no? Con pensamientos negativos todo el tiempo, pues sigo percibiendo esa amenaza. Es decir, yo tengo una amenaza, ¿no? Pues eso, se me está quemando la casa, ¿no? Y hoy se me está quemando, salgo corriendo, llamo a los bomberos, lo que sea. Pero si yo sigo, tengo este pensamiento, ¿no? De se me va a quemar la casa, se me va a quemar la casa, se me va a quemar la casa, se me va a quemar la casa de modo recurrente, estoy intoxicando a mi cerebro, porque esto es así. Y entonces, mis proteínas de estrés, la hormona, el cortisol, sigue produciendo porque yo sigo en un bucle de estrés en el que no estoy diferenciando, o sea, no estoy diferenciando la amenaza ¿no? Tengo un estímulo real, ¿no? Hay una posibilidad, pero eh, entonces mi cortisol en exceso acaba intoxicando al hipocampo
y también esto hace que tenga problemas, por ejemplo, de memoria, o sea, Ujú. que no recuerde otro tipo de cosas más que mi circuito este de retroalimentación, ¿no? Y yo me acuerdo cuando esto que comentabas siempre hay un escritor, Mark Twain, que decía, mi vida fue horrible y pasaron muchas, no, y tuve muchas desgracias, el 90% de las cuales nunca sucedieron, ¿no? O sea que es verdad que dices, si todo lo que pensamos que puede pasar, ¿no? Nos pasara, pues Dios mío, pero es verdad o sea, que la mente es tan poderosa, o sea, y luego mi cerebro también es tan poderoso, ¿no? Que me represento las cosas que van a suceder o que no sucedan. Y el sufrimiento de estoy viviendo prácticamente igual que si estuviera viviéndolo. O sea, que eso es muy tremebundo, ¿no? O sea, lo pienso en lo malo y tengo y mi cuerpo, cuando pienso en lo malo, se representa esas sensaciones y se activa mi amígdala, se activa mi miedo, se activa mi cortisol, o sea, que es prácticamente como estar viviéndolo, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, se ha visto que en personas que han vivido eventos muy traumáticos, tipo bombardeos de la guerra mundial, no tienen ese miedo ni esa ansiedad, lo han vivido y ya está, pero Ujú. no han estado pensando, ¿y si me pasa? ¿Y si me pasa? Que es en lo que estamos muchas veces Ujú. nosotros ahora. Sí. Así es, sí, y te voy a hacer la pregunta que sigue porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Cuando Muy bien. vivimos en procesos de estrés crónico, la generación de esas hormonas es Mm, constante y provocan problemas físicos y emocionales importantes. Entonces, cuando decimos que el estrés o la ansiedad, aunque ya nos has dicho que no es exactamente lo mismo, pero van a ir sí, relacionadas, van de la mano. cuando hablamos de estrés o de ansiedad, cuando decimos los psicólogos o ustedes los médicos que enferman a las personas, lo acabas de decir, es que esas hormonas intoxican realmente a nuestro cuerpo cuando ya están de manera eh, continua, continuadamente en nuestro cuerpo. Inclusive, tú seguramente ahora nos vas a hablar de ello, no dan paso, por decir así, a las hormonas buenas, a las que sí tienen que estar, ¿no? Que son aquellas hormonas pues que nos dan tranquilidad, que nos dan incluso la sensación de felicidad, de paz, etcétera, ¿no? No permiten que esas hormonas se generen porque estás en alerta, como nos explicabas, estás en alerta todo el tiempo, pero el problema no solamente es el estar en alerta, que a nivel psicológico es cansadísimo, ¿sí? Porque es todo el día estar, ¿y si me despiden? ¿Y qué voy a hacer si Ujú. me despiden? Y además es que lo ves clarísimo, como si ya lo Sí, estuvieras viendo sí. en este mismo momento, el que tú sientes que ya llegó el jefe y ya te está diciendo que te vayas, ¿no? Y si al día siguiente es lo mismo, y si otra vez lo mismo, o si me separo de mi pareja, o si a mi hijo le pasa no sé qué, el pensamiento que tú quieras, pero le estás, lo estás rumiando, como digo yo, Sí, porque sí, rumiar es la palabra perfecta. Sí. lo estás rumiando todo el tiempo y está ahí y no se va. A nivel psicológico es muy cansado, pero ese pensamiento, como ya bien nos has explicado, genera a nivel cerebral, genera esas hormonas están constantemente, tú nos has dicho, intoxican a nuestro cuerpo, hemos hablado que nos causan insomnio, tú también nos has dicho, causan también falta de memoria, Ujú. y en las empresas lo que se ve mucho es también baja de productividad, Sí. porque, bueno, pues tú explícanos. Sí, bueno, le estás explicando fenomenal. Pues claro, las hormonas, como decíamos, ¿no? Estas hormonas están fabricadas, ¿no? Diseñadas, pensadas en nuestro cuerpo para un tiempo recortado de acción, para si tengo un peligro, afrontarlo y seguir con mi vida, no que estar constantemente elevadas, porque estar constantemente elevado, algo en el cuerpo además se dice que desensibiliza, es decir, deja de ser funcional, ¿no? Es como tengo algo siempre alto, entonces, si yo, por ejemplo, estoy contenta, nunca puedo estar ahí al 100% porque me daría vamos, como tú dices, es cansadísimo por una parte, ¿no? Estar ahí a tope, es como estar siempre bailando, ¿no? Siempre corriendo, pues el cuerpo, esto que entendemos en lo físico, ¿no? No puedo estar siempre en un partido de fútbol corriendo a tope o como corren los atletas los 100 metros lisos porque se morirían, ¿no? Del esfuerzo. Pues mi cuerpo tampoco puede estar, a veces estoy metiendo una presión emocional
que es equivalente a estar haciendo una carrera a tope durante días o meses o años, ¿no? Ujú. Entonces, el cortisol es lo que hace es esto, ¿no? Es una hormona que está hecha para despertarnos, ¿no? Y según es día y noche, pues por el día me despierto, me activo, tengo energía, trabajo, si tengo un evento estresante lo supero y luego ya por la noche va bajando y eso me permite dormir. También permite la bajada de cortisol que se segregue la melatonina, que tú decías, muy importante. Por ejemplo, bueno, no decías este nombre, pero este tipo de hormonas de bienestar, ¿no? Que es la hormona por la cual puedo dormir, ¿no? La hormona que ayuda a que esté más tranquila. Entonces, tengo el cortisol muy alto, fabricaré menos melatonina y dormiré fatal. Ujú. Una de las cosas que me ocurrirá. Ujú. Otra de las cosas, también el cortisol me bloquea las hormonas del bienestar como la serotonina, o sea, bloquea los circuitos Sí. y me impide estar pues de un modo con paz, con tranquilidad, con bienestar. Entonces, tengo siempre como una inquietud, ¿no?, existencial dentro Sí. que me impide esto. Y a nivel físico, otra cosa que ocurre es lo que comentábamos del rendimiento laboral, porque hay destrucción incluso neuronal, o sea, hay destrucción neuronal, hay destrucción de músculo. Ujú. Como en la amígdala es la zona que controla las emociones, bueno, las procesa, pero también controla la ingesta, Ujú. podemos comer de modo muy desordenado por la ansiedad, Ujú. porque confundo lo que me ocurre con hambre o intento calmar las emociones comiendo, las emociones desagradables. Entonces, mucha gente también engorda, ¿no? Por Sí, también mucha parte de la pandemia, aparte sí, de estar en casa todo el día, es por sí, la ansiedad, ¿no? Que hemos visto mucha gente que ha cogido mucho peso. sí, Entonces, mucha parte también es por este miedo, ¿no? Que existe, vamos. sí, sí. No, pues, como vemos, la ansiedad de esta manera crónica sí que nos puede provocar, problemas importantes de salud. Eh, yo tengo entendido que también a nivel, gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? Ujú. Yo creo que es uno de los principales, ¿no? Que muchas veces tenemos esa inflamación, em, no sé, tú me dirás si es la adrenalina, el cortisol, el que también cuando está constantemente te provoca esa inflamación, ¿no? A nivel físico, no solamente intestinal, sino también te la puede llegar a provocar de otros aparatos, ¿no? Ujú. Y entonces es cuando tienes la típica colitis, que incluso le llaman la colitis nerviosa, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad que, o sea, todo lo que causa inflamación crónica causa, pues, disfunción. Bueno, el intestino es un órgano muy sensible a la inflamación porque es un órgano que se está reparando o construyendo constantemente, son células de una multiplicación muy rápida. Entonces, en el cuerpo, las células de más rápida sustitución, por decirlo así, son las que más sufren ante el estrés, ¿no? Son en gran parte las células intestinales, las reproductivas, ¿no? Por eso hay también mucha disfunción de Sí, reproducción durante el estrés intenso. ujú, Y el sistema inmune, por supuesto, ¿no? O sea que claro, también hay mucha destrucción, bajada de defensas, el aumento de cortisol disminuye las defensas en ese sentido y hace que también seamos más, o sea, paradójicamente, esta ansiedad a enfermar hace que enfermemos más, ¿no? O sea, claro. nos hace más susceptibles de enfermar. Sí, sí. También, pues, sube la presión arterial, tengo entendido, Sí, ¿no? sí. Mm, Problemas cardíacos inclusive, ¿no? sí, sí, sí. Y claro, todo esto, que a lo mejor una sola persona no lo va a tener todo y espero que no, pero Esperemos que no. ¿no? Pero, pues, si tú te pones a pensar, yo tengo que trabajar y tengo cualquiera de estos problemas, o 2 o 3 de ellos unidos, es que es súper lógico que no tengas la capacidad de poner atención en el desarrollo de tu labor de trabajo, sea la que sea, porque tu Sí, mente está en otra parte, está en el lugar que absolutamente. yo le llamo, ¿no? Y Sí, además, físicamente te encuentras mal porque por todo este proceso del que estamos hablando precisamente, pues lógicamente parecería que hay un círculo vicioso, pero bueno, mm, tranquilas que ya vamos a hablar de que sí hay solución, ¿no? eso, eso. Pero bueno, a mí me gustaría que, pues en tu experiencia profesional como médico, pues me pudieras comentar en qué porcentaje de tus pacientes tú
que tú, bueno, pues que normalmente atiendes, ¿crees que haya enfermedad porque esté presente el tema del estrés o de la ansiedad? O sea, que sea lo que le llamamos ¿cómo perdón, ahora se me da el nombre, enfermedad, bueno, pues ¿Ansioso sí, depresiva o...? sí, que sea más por un tema de ansiedad, sí. Sí. Bueno, la verdad es que yo como me dedico mucho al tema de la fertilidad, también veo mucha ansiedad, porque es una patología que provoca mucha ansiedad, ¿no? Y cuando trabajaba en atención primaria también veía mucha ansiedad porque desafortunadamente, ¿no? El mundo en el que vivimos, por todas estas cosas que estamos contando, es muy proclive a causar problema. Entonces, yo quizá, no sé si de un porcentaje seguro, pero de la consulta de atención primaria estoy convencida de que más del 40% de personas tienen un problema de ansiedad. O lo han es verdad que hay gente que lo tiene de modo muy recortado, cómo reacciona a un evento, pues un fallecimiento de un familiar, un despido, que parece que es algo que, bueno, que puede solucionarse, pero cuando se prolonga mucho en el tiempo es verdad que es una cosa bastante invalidante. Ujú. Y en mi consulta andará también por ahí en torno a 40, quizá 50 o quizá algo más, porque mi consulta es muy de esa patología en ese sentido. Claro, fíjate que yo no lo había pensado, pero ahora que lo comentas, el tema de la fertilidad, pues sí puede estar relacionado, como bien lo dices, con el tema del estrés, ¿no? Ujú, Porque mucho. Mm, como mujer, pienso yo, no sé los hombres, pero por lo menos como mujer, pienso yo que si estoy ansiosa, por ejemplo, porque no puedo quedar embarazada, pues esa misma ansiedad puede estar repercutiendo en que no quede yo embarazada, ¿no? ujú. Pienso yo, puede ser Sí, sí, una sí. posibilidad. Y si luego además esas hormonas que se están generando están inflamándome, pues hay menos todavía posibilidades, ¿no? Entonces realmente tendría que buscar estar relajada y dejar de tener esos pensamientos rumiantes para Mm, poder pensar, ah, bueno, pues me podré embarazar. Quizás eso sea uno de los motivos, porque yo creo que tú lo sabes, pero bueno, todas hemos escuchado alguna vez la típica mujer que ha intentado embarazarse por todos los medios, no ha podido o ha tenido abortos espontáneos o lo que sea, y que de repente, pues, por ejemplo, adoptan un chiquito, ¿sí? Y entonces resulta que unos meses después queda embarazada, quizá mm, porque ha tranquilizado esa parte ujú. del deseo de ser madre y entonces pues todo se tranquiliza y ya viene la capacidad Sí. biológica, ¿no? Sí, o sea, hay mucha presión, es verdad. Entonces, quiero decir que sobre las mujeres, ¿no? Ellas mismas se echan encima mucha presión. Una de ellas es buscar el embarazo, pero sobre esa presión vienen todas las demás que tenemos en este mundo, ¿no? De la pareja, la familia, el trabajo, hacer todo bien, ser 100% y no tal. Y claro, todo eso al final, pues es como que te va añadiendo, ¿no? Pum, 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 cosas, cosas, cosas. Y a eso se añade la ansiedad por ser madre y cuando es difícil pues es un estresor más que efectivamente dificulta, ¿no? Es verdad que a veces es difícil decirle a alguien que se relaje cuando está tan focalizada, ¿no? En buscar Claro, un embarazo. Pero sí. es verdad que sí, que también todos lo hemos visto, yo luego también lo veo como alguien que quizá dice, pues eso, adopto un niño o voy a dejar ya de buscarlo, ya acepto que ha pasado y lo dejo. Y justo lo deja la medicación, deja todo y se queda embarazada. Y Ujú. muchas veces yo estoy segura de que o hace la oposición y se queda embarazada. ¿Por Sí. qué no ocurrió antes? ¿No? Pues porque está ahí el estrés, sí. Claro, claro. Sí, fíjate que es algo que no lo había pensado, pero ahora que lo hablamos, pues sí es un tema que también está relacionado, ¿no? Porque lo vemos Sí, relacionado con el trabajo, la ansiedad, ¿no? Lo vemos relacionado, sí, ay, con baja de productividad o fíjate que también con problemas de relaciones personales, familiares, mm, de claro. pareja, ¿no? Que sobre todo ahora, pues, que hubo el confinamiento fuerte, el duro, ¿no? Que ya, Sí, gracias a Dios, ya no estamos en ello, pero cuando la gente tenía que estar realmente en casa y no podías salir a ninguna parte, ujú, entonces para algunas personas fue muy estresante el tener sí, que estarte relacionando con tu pareja o con tus hijos o con quien sea en un espacio a lo mejor relativamente pequeño pequeño. y todo el día, las 24 horas del día, porque lo normal es que estés acostumbrado a que todos salen, a que cada quien tiene sus actividades, te ves por la mañana o por la noche o en algún momento, sí que tienes cuestiones
en que te ves, pero nunca nos había pasado que durante 24 horas tienes que estar viendo a la Uf, persona cómo reacciona, qué siente, qué no siente, qué pasa, qué no pasa. Y sobre todo cuando ya de por sí esas relaciones no están bien, pues todavía sí, todavía más difícil, más sí. difícil. Entonces, provocado por la ansiedad y luego el problema ese también provoca más ansiedad. Entonces, bueno, pues decíamos, te metes en ese aparente círculo vicioso que luego a mí vienen y me preguntan en consulta, ¿hay manera de solucionar todo esto? Pues yo les digo, pues sí, sí, por supuesto que hay manera de solucionarlo y creo que es a lo que tenemos que llegar aquí, porque bueno, ya les hemos contado lo que es y de dónde nace, a nivel cerebral qué pasa, y nos ha quedado súper claro, y todo lo que nos puede ocasionar, ¿no? Ujú. Muchas cosas. Em, Tenemos que cortarlo, yo creo que sí, tenemos que cortarlo porque estar viviendo así Sí, no se puede, no es vida. no es vida, nos quita totalmente, lógicamente, la felicidad, la tranquilidad, Ujú. la paz. Hay, des- desgraciadamente, se llega a caer en lo que ya es la depresión como tal. Ujú. ¿No? Nos puede llegar incluso hasta esa situación, la depresión ya como tal y, bueno, pues tener ya pensamientos mucho más negativos de que ya no quieres tu vida y cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí. Entonces, para no llegar a esos extremos, que eso es lo que queremos evitar, que no lleguemos a eso, y sobre todo, positivamente lo que queremos es Ujú. tener paz, ¿no? Que Sí, sí. finalmente para mí la felicidad es eso, es tengo paz, a pesar de que de todos los conflictos que pueda yo tener, a pesar de las limitaciones, las dificultades que pues siempre están presentes, ¿no? Y yo creo Sí. que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que Ujú. yo siempre digo que si hay alguna persona en el mundo que me pueda decir que no tiene problemas, ¿sí? Yo te puedo decir que es la persona más mentirosa que Sí, existe, sí, totalmente. ¿no? Porque definitivamente eso no puede ser verdad, ¿no? O sea, no hay nadie en este mundo, sea la persona más rica o más poderosa o más exitosa, que de alguna manera deje de tener problemas, ¿no? Todos los tenemos de diferente índole, de diferente manera, en diferente magnitud, pero todos tenemos problemas y lo que tenemos que aprender es a vivir sabiendo cómo afrontar esa situación. Entonces, la felicidad no es el hecho de que estoy sonriendo todo el día o estoy, como dices tú, bailando o en una situación así súper alterada de felicidad, ¿no? Sino es esa sensación de paz, de que puedo controlar no sería la palabra, que sé cómo afrontar las cosas que me están sucediendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nuevamente desde tu experiencia profesional nos recomiendes, pues, qué podemos hacer para, pues, afrontar estas situaciones que estamos viviendo y qué podemos hacer, pues, para estar menos ansiosos, tener menos estrés. Eh, ¿Tú nos recomiendas como médico, medicarse o no medicarse, acudir a un profesional o qué debemos hacer? Bueno, yo creo que la medicación tiene un lugar, pero bueno, para casos extremos, ¿no? De lo que comentábamos, hay gente que ya entra en un bucle depresivo que necesita medicación, pero creo que no es para la mayoría de las personas, afortunadamente también, ¿no? Entonces, todo lo que podamos evitar una medicación, pues siempre será mejor afrontarlo de otras maneras, ¿no? Claro, Yo sí que recomiendo mucho la ayuda profesional, pues como personas como tú, que podéis ayudar a afrontar, ¿no? Los estresores. Creo que es fundamental la responsabilidad, es decir, vivir desde la responsabilidad, ¿no? Porque si vivo desde la responsabilidad, pues puedo hacer cosas. Si me siento una víctima de la situación, parece que no tengo nada, que nada está en mis manos, ¿no? Entonces soy una víctima, no tengo trabajo, mi familia es un desastre, pues no sé qué hacer. En cambio, si vivo desde la responsabilidad, pues podré asumir actitudes y podré tener un papel en las cosas que me sucedan, ¿no? Y yo creo que esto
es muy importante, incluso en momentos en los que no tenemos, entre comillas, control, como puede ser el confinamiento total, ¿no? O tengo una enfermedad. Bueno, pues incluso ahí puedo tomar decisiones de cómo comportarme y de cómo afrontar las cosas. Y yo creo que esto es fundamental, o sea, me parece que el papel este de la víctima, que a veces tomamos todos porque es más cómodo o más fácil o más no sé qué es, me parece que no nos ayuda a nada. O sea, que al final necesitamos la responsabilidad y la aceptación de cosas, ¿no? En la vida hay cosas con las que podemos trabajar y podemos cambiar, hay cosas con las que no, pero hay que aceptarlas y también, pues, saber cómo enfrentarnos a ellas, ¿no? Y luego ya desde el punto de vista así más físico, algo que recomiendo mucho es el deporte, porque creo que la vida que llevamos, que es tan absolutamente sedentaria y parada, es una enemiga del bienestar mental también. O sea, es fundamental moverse. Moverse cuanto más mejor. No digo que todos tengamos que hacer un maratón, porque yo tampoco podría hacerlo, pero ni hacer un Ironman de estos, ¿no? Pero podemos levantarnos más de la silla, caminar más, ir andando a la oficina, coger la bicicleta, dar un paseo con nuestra pareja por las tardes o por las mañanas o cuando queramos o con nuestros hijos. Sobre eso, sobre la vida activa, cualquier deporte es bueno, pero el deporte nos ayuda a enfrentarnos mentalmente a las cosas mucho mejor. O sea, el estar parado es algo terrible que nos envejece, nos echa años y nos estropea mucho también, ¿no? Y el estar activo físicamente, que en el fondo nuestro cuerpo está hecho para estar activo, no está hecho para estar sentado en una silla, ¿no? Entonces, pues sal, corre, salta, disfruta la naturaleza, ¿no? También esto es muy importante, ¿no? La conexión con la naturaleza, el ver paisajes bonitos, la paz que da, ¿no? Pues estar en el campo, en silencio, ¿no? Con una familia, también disfrutar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, de buscar momentos de disfrute, ¿no? Claro, De familia, amigos, paz, deporte y sí, luego eso. Y por supuesto, yo creo que la ayuda profesional es muy importante cuando la necesitamos porque, como suele decirse, uno no es buen juez en causa propia, entonces necesitamos a alguien que desde fuera nos diga, nos ayude, nos oriente las situaciones, ¿no? Uno está intoxicado consigo mismo, sí. a veces somos demasiado autorreferenciales, ¿no? Como que estamos ahí metidos en mí mismo y no soy capaz de ver más allá. Y una visión externa yo creo que ayuda mucho más que una medicina, sin duda. O sea, es más Claro. sanador en ese sentido. Sí, fíjate que, bueno, tú, ahora que leía yo tu biografía, pues al final tú decías precisamente que pues estás estudiando el grado en psicología y supongo que es, bueno, pues por esto como nos explicas, ¿no? Tú has visto pues esta necesidad de la que nos hablas, de que medicina y psicología estén unidas. De Por hecho, supuesto. en ILAFEL, es nuestro propósito, ¿no? Ese concepto de Ujú. integración de todos los diferentes profesionales, porque finalmente no somos solamente cuerpo, somos también otras cosas y necesitamos el apoyo de varios profesionales, a veces, no siempre, para poder salir adelante, ¿no? Entonces, esa parte es pues muy buena. Además, como bien dices, y yo también soy partidaria de ello, el tema de ya medicarte tiene que ser como que la última alternativa y, Ujú, no y nunca la primera, ¿no? ujú. Porque muchas veces piensas que por la pastillita que te estás tomando todo se va a solucionar y esa es una mentira. Ujú. Perdón que lo diga con esta contundencia, pero es una mentira. La pastilla no te soluciona nada, te puede hacer que tus síntomas se relajen, pero en Ujú. cuanto la pastilla desaparece, yo creo que por eso vienen las adicciones, porque Sí, tú dices, con la pastilla me siento mejor, necesito la pastilla, me voy a tomar la pastilla, pero no estás solucionando lo sí, profundo, el problema, sí. lo que realmente está pasando ahí, ¿no? Entonces, tanto el médico como el psicólogo tienen que trabajar siempre en conjunto porque tomarte la pastilla no te soluciona el tema y si puedes no tomar la pastilla
muchísimo mejor Mejor. tratar de solucionarlo sin la necesidad de eso, porque finalmente, puedes caer en la situación de, pues, de necesitarla, de manera continua, de que, pues, se convierta, peligrosamente en esto. Y bueno, pues, buscar la ayuda cuando se necesita. Tú decías una cosa muy interesante. A veces, las personas, em, pensamos que no necesitamos la ayuda, que podemos salir adelante por nosotros mismos y que para qué recurro a alguien que no me conoce o que no sabe lo que me está pasando, porque le tengo que contar mi vida a nadie, ¿sí? Eh, Todo esto son, esa situación de sentirnos víctimas, como tú también lo mencionabas, ¿no? Es Está comprobado que es mucho más fácil para la gente en general y a veces para uno mismo, ¿no? Es mucho más fácil, soy la víctima, que vengan y que me resuelvan los demás Sí. mi problema, ¿sí? Que sea un problema de los demás, que me lo resuelvan Ujú. ellos, ¿sí? Yo, pobre de mí y mis circunstancias, ¿sí? Y aquí, pues mira, si yo digo que es como los berrinches de los niños, ¿no? Es que es lo mismo. Cuando un niño te hace un berrinche, lo que quiere es que le pongas atención por alguna situación. Entonces, se está victimizando realmente para que tú le pongas atención, ¿no? De pobre de mí, mira lo que me está pasando, me duele, o no sé qué, o no sé qué tanto, hazme caso, resuélveme mi problema, ¿sí? Y los adultos también hacemos berrinches, los hacemos diferentes, pero hacemos el mismo berrinche, ¿no? Decir, pobre de mí, fíjate todo lo que me está pasando, a ver quién viene y me resuelve el problema. Es tan la dificultad de buscar ayuda profesional estriba precisamente en que necesita un trabajo de nuestra parte y Sí. necesita una energía de nuestra parte, ¿sí? Y a la gente le cuesta mucho trabajo salir de ella misma y responsabilizarse de ella misma, ¿no? Porque tú también lo dijiste en algún momento, me tengo que responsabilizar de mí. Mm, mm. ¿Sí? Tengo que decir, Sí. oye, a mí me está pasando esto, pero yo lo voy a solucionar, yo voy a hacer el trabajo necesario, etcétera, etcétera. Yo soy la responsable de esta situación y de mi bienestar, y yo quiero hacerlo. Entonces, implica un trabajo y, como digo yo, energía, y a veces nos cuesta tantísimo trabajo eso, el reconocer que no tenemos que esperar que nadie lo solucione, sino Mm, solucionarlo yo mm. porque yo puedo hacerlo, ¿no? Yo tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, esa parte es la que es a veces complicada, y hay personas que tú les explicas lo que es la ansiedad, todo lo que hemos explicado hoy aquí, y al final se van diciendo, pues muy interesante, pero es que yo no puedo, ¿sí? Ujú. Sí, esto es lo de la pastilla, ¿no? Que parece que con una pastilla es algo ajeno que alguien me da y ya ello funciona solo y se arregla solo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el primer camino a recorrer es ese, ¿no? El decir, sí, sí que puedes, ¿no? Nadie dice que seas un superhéroe, ni que lo hagas todo hoy, ni que ya No, vaya a estar fenomenal en 2 horas, porque no, no es así. Pero es verdad que es un camino que hay que recorrer y que acompañado se recorre. sí, Y cuánta gente, ¿no? Habrás visto seguramente, yo también he visto que ha cambiado tantísimo, ¿no? Que su vida realmente ha mejorado, ha dado un cambio muy grande, pero hay que estar dispuesto a cambiar no. y a hacer cosas distintas. Y eso sí que, como tú dices, hay que estar dispuesto a trabajar y a responsabilizarse. Y eso, sin eso, pues no podemos trabajar nosotros, ¿no? Así es. Pues muy bien, Elena, pues yo creo que podríamos estar hablando mucho tiempo del tema porque es realmente interesante, pero bueno, ya nos explicaste estupendamente que toda la cuestión, cómo se relaciona pues con el nivel físico Ujú. y demás, ¿no? También para mí es apasionante el Sí. concepto de cómo nuestra mente influye a nuestro cerebro Ujú. y así como podemos crear ansiedad, esta parte positiva me gustaría dejarla, también podemos crear bienestar
por tenemos la supuesto. misma capacidad Ujú, de crear bienestar en nuestro cerebro con pensamientos positivos, ¿sí? ujú, Entonces, uno de los trabajos que a mí me gusta hacer con las personas y conmigo misma, porque yo lo hago conmigo misma, es, bueno, pues, te aparece ese pensamiento negativo, ¿qué hago con él? Pues tengo que cambiarlo inmediatamente por un pensamiento positivo, darme cuenta a nivel intelectual ujú. que lo que estoy pensando no es lógico, no es factible, por eso digo que es un trabajo, porque tengo que verlo a nivel intelectual, ¿sí? Y ya después transportarlo, como digo yo, aquí al corazón, Ujú. que bueno, no es que las emociones nazcan aquí, pero es una manera de Sí. entenderlo, ¿no? De aquí lo transporto acá, ya que lo entendí, ya que lo asimilé a nivel lógico y digo, es cierto, no es posible que hoy vaya a temblar y que yo me vaya a morir en el terremoto. No es Ujú. posible, eso no va a suceder. O ¿cuál es la posibilidad de que hoy me despidan? Bueno, pues hay una posibilidad, pero también hay una posibilidad de que no. Entonces prefiero Sí. quedarme con la de que no, no, mejor me quedo con que no y no con que sí, ¿no? Ujú. Entonces, poder hacer este trabajo es lo que tenemos que aprender a hacer finalmente. Lo que tú nos has dicho, estupendo, ¿no? La parte del deporte, que te quiero preguntar esto por último. Yo sé que el deporte también nos genera las hormonas buenas, ¿no? La serotonina, toda esta hormona buena. El hecho de caminar un poquito rápido, de correr Ujú. o de una bicicleta o de lo que sea, incluso si no puedes salir de casa, pues una bicicleta fija en casa Ujú. o en YouTube te pones Un un vídeo, sí. un vídeo, sí, pero que puedas mover algo, ¿no? Sí. Que te puedas Ujú. mover, eh, te genera la serotonina y eso te da también esas, yo creo que por eso después de que haces deporte te quedas con esa sensación de bienestar, ¿no? Sí, la verdad es que el deporte es una medicina fantástica, por eso, porque te quedas con ese bienestar, ¿no? Y también porque, claro, eso, nuestro cuerpo, ¿no? Está hecho para adaptarse, ¿no? O sea, para vivir, pues, moviéndonos en Sí, todo, ¿no? En el baile, también porque nos ayuda, o sea, el deporte, aparte de tener un impacto físico y en mis emociones, tiene un aspecto de socialización, o sea, que también, pues, también por hacer deporte con más gente es más divertido y nos gusta claro, más, ¿no? El equipo, todos bailando juntos o tal, o caminando juntos con las amigas, con la pareja, y segregan, pues eso, las endorfinas, ¿no? Hormonas del placer, del bienestar, la serotonina, ¿no? Hormonas que también nos ayudan a estar más, pues activos y pero también, con paz, ¿no? De fondo. Y entonces, sí, yo el deporte lo recomiendo mucho. También hay que esforzarse, como tú dices, ¿no? La responsabilidad también claro, requiere un esfuerzo, porque luego al cabo del tiempo te engancha, pero hasta que te engancha hay que tirar para adelante, hacer un claro. esfuerzo. Pero es algo que yo recomiendo a todo el mundo en su medida. No todos pueden hacer todo, pero todos podemos hacer muchas cosas, muchas más las que pensamos, ¿eh? O sea, que en eso Sí. animo muchísimo a la gente que nos escuche. Pues muy bien, yo creo que vamos a un pequeño resumen, tú me ayudas si algo se me pasa. Em, ¿Qué es lo que podemos hacer? Que finalmente es con lo que nos tenemos que quedar el día de hoy. ¿Qué puedo yo hacer para superarlo? Bueno, pues puedo buscar una ayuda profesional, Ujú, sí, pero bueno, yo creo que antes de buscar una ayuda profesional, lo que bien dices, ¿no? Voy a intentar hacer deporte, ¿sí? Y voy a intentar, pues, buscarme también, eh, hacer cosas que me den bienestar, ¿no? ¿Qué es lo ujú, que preguntarme, ¿qué me gusta a mí? Pues, a lo mejor me gusta leer, a lo mejor me gusta escribir, a lo mejor me gusta pintar, ujú. o como bien dices, pues, a mí me gusta caminar por el bosque, en fin, aquello que a ti te dé un placer personal y que, pues, te busques tiempo para hacerlo con paz, con calma, con serenidad. Que todo eso no te acaba de solucionar, bueno, que necesitas un poco más, bueno, pues una ayuda profesional, ¿sí? Bueno, pues gente como yo, hay muchos, Ujú, mucha gente que puede buscar que sea, bueno, una persona apropiada para ti, ¿sí? Y que te dé el acompañamiento ideal o necesario. Bueno, pues en ILAFEL estamos, lógicamente, siempre abiertas a apoyar, ¿no? Y mi formato es precisamente
el de, como te decía yo, primero a nivel intelectual comprender las cosas, Ujú. ¿sí? Para poderlas transformar también a nivel intelectual y ya llevarlas al nivel emocional, ¿no? Como te decía yo, así como somos capaces de crearnos un ambiente negativo y todos esos daños de los que hablamos en la primera fase, tenemos toda la capacidad de crear todo lo contrario, de crear lo que queremos, ¿no? De visualizar también ese mundo en el cual yo quiero vivir, pues, oye, yo quiero ser emprendedora, yo quiero tener una pastelería, qué sé yo Ujú. quiero, porque siempre me ha gustado hacer pasteles, o simplemente quiero hacer pasteles para vendérselos a mis amigas, qué sé Ujú. yo, ¿sí? Sí, O fíjate que siempre he querido escribir un libro, qué sé yo, aquello que tienes, que te cause ilusión, que te cause una emoción positiva, eso es lo que tienes que ponerte a hacer en tu vida, visualizarlo como que realmente ya te está ocurriendo, pero en positivo. Todo lo que visualizas en negativo, pues ahora vamos a visualizarlo en positivo y eso te va a ir cambiando por lo que tú decías a nivel cerebral, en lugar de generarse todas las hormonas negativas, pues se van a generar las positivas y entonces vas a empezar a ver los cambios que además sí que suceden, porque yo lo he visto y seguramente sí. tú también. Ujú. Sí que suceden, o sea, es real lo que estamos diciendo, no es de ciencia ficción, ni nos los estamos inventando nosotras, ¿no? Suceden, yo he visto a mucha gente que cuando quiere hacerlo lo hace Lo y hace. logra cambios extraordinarios, ¿eh? Ujú. Extraordinarios. Entonces, bueno, pues yo me quiero despedir de ti, quiero darte las gracias por esta charla tan, pues, maravillosa que hemos tenido, pero sobre todo espero que sea, perdón, que dé muchos frutos a las personas que nos están escuchando, que Ujú. sepan que a mí en lo personal pueden escribirme a mi correo electrónico, pero a Elena también a través de la FEL la pueden encontrar Ujú. a ella, nos pueden hacer preguntas, ya sea aquí por el YouTube o que nos busquen en nuestro correo electrónico de ILAFEL, que es viveilafel@gmail.com. Nos pueden hacer preguntas a Elena o a mí sobre este tema. Estaremos pues encantadas de poder responderles y pues muchísimas gracias también a todas ustedes por estarnos escuchando. Tengan en cuenta que si a ustedes esto les ha gustado, seguramente a otras mujeres también les gustará. Por lo tanto, pues compártanlo con amigas, con las personas que crean que les puede ser útil el conocimiento de todo esto. Y pues nada, siempre me despido diciéndoles a todas, recuerda, ahora te toca ser feliz. Muchísimas gracias a todas, muchas gracias nuevamente, A Elena, ti, Gaby, un placer. muchas gracias. Bueno, pues hasta luego a todas, muchas gracias.